Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a dar lectura hasta el versículo 10. Dice así la bendita palabra del Señor. Y voy a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, o sea Cristo, se manifieste, entonces seremos semejantes a Él. Vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él, o sea, así como Cristo es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios ya no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, mire, he considerado estos versículos de las Sagradas Escrituras, donde con la ayuda de Dios y la guianza del Espíritu Santo, con la sabiduría, hermano, que Dios en su misericordia me ha concedido, voy a tratar de desarrollar esta enseñanza que le he titulado Lo que somos ahora. Lo que somos ahora. ¿Por qué es importante que usted y yo tenemos que tener, hermanos, ese pensamiento muy contrario a lo que antes nosotros pensábamos? Recuerde de que en Cristo Jesús nosotros hemos recibido muchas bendiciones. Por cierto, bendiciones espirituales. Si hay algo que usted siempre tiene que desear y adquirir de parte de Dios, no es tanto, hermano, las bendiciones materiales, no, sino las bendiciones espirituales. Ahora, las bendiciones materiales son buenas, son necesarias para nuestra vida, claro que sí, pero no es la prioridad. No, hermanos, Jesús mismo lo dijo. Primeramente lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente: buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios, o sea, buscar las cosas espirituales, y el resto, ¿qué dijo Jesús? Será añadiduría. Así que las bendiciones materiales es una añadiduría, es un complemento nada más. Entonces, usted y yo, le decía que desde el momento que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, luego del arrepentimiento sincero, desde allí, hermano, ya nosotros hemos sido bendecidos. Y una de las bendiciones que el mundo no puede entender, porque no le ha conocido a Dios, es que ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Me están entendiendo? A mis hermanos, ahora usted no es cualquier cosa. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Es una bendición. El apóstol Juan
cuando escribe esta carta, la iglesia estaba pasando por uno de los momentos bastante cruciales. Siempre en la época o en el periodo de los apóstoles, la iglesia, hermano, pereció. Persecuciones constantes. ¿Sí? Persecuciones constantes, hermano. Ya que el mundo en aquel entonces, muchos países vivían bajo el régimen, bajo el yugo del Imperio Romano. Y usted sabe perfectamente que muchos de los emperadores, ellos mismos se proclamaban ser dioses y decretaban que todas las naciones, todos los países, tenían que rendirle culto, exaltación. Y por ende, hermano, los cristianos sabían perfectamente que a quien se le tendría que adorar y exaltar no es a ningún hombre, sino a Dios. Ellos lo tenían por doctrina, lo tenían, hermano, por enseñanza, al igual que nosotros. Nosotros sabemos por la palabra que quien se merece toda gloria, quien se merece toda adoración, exaltación, hermano, es Dios. No el hombre, no la denominación, no el concilio, no la organización, no la religión. ¿Quién se merece la alabanza, la adoración, la exaltación? Es Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la iglesia en aquellos tiempos estaba pasando una persecución tremenda. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a animar los corazones de los hermanos, comienza a alentar los corazones de los hermanos, para que ellos puedan, hermano, entender y comprender que no son cualquier cosa. Hermano, usted tiene que hoy en día ponerse en una posición de hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde, hermano, usted y yo no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso que acá claramente Juan le dice a los hermanos, y Juan también, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice lo mismo a nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué cosa, hermano? Hijos de Dios. Aquí Juan está tratando con un pueblo seguidor de Cristo. Acá Juan, hermano, está confortando y animando los corazones de la iglesia. Y le dice, ahora nosotros somos hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Hermano, nadie puede ser hijo de Dios por su propia voluntad. Acá no se trata de que alguien diga de pronto, no, mañana yo voy a ser un hijo de Dios. No. Nadie puede ser un hijo de Dios si no es por el amor del Padre. ¿Me están entendiendo? Ahí puede escribir amén, pastor. Puede decir amén, así es. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, cuando una persona pasa a ser un hijo de Dios, porque no todos, hermanos, somos hijos de Dios. A veces la ignorancia es atrevida. Hay gente que dice, no todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que hay algunos que son algunos relajados, que algunos son, hermano, ovejas negras, pero en el fondo todos somos hijos de Dios y Dios a todos nos ama por igual. Mentira. Por eso serían buenos los amigos que están, hermano, ingresando a esta plataforma, abra su Biblia. No todos somos hijos de Dios. Para que una persona sea hija de Dios o hija de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y por ende, hermano, tiene que arrepentirse. Tiene que dejar su pecado. Tiene que dejar su maldad.
Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 8. 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 8. Dice así la bendita palabra del Señor. ¿Qué dice? El que practica el pecado, ¿de quién es, hermano? Es del diablo. No lo digo yo. El que practica el pecado es del diablo. Lo dice acá, hermano, la palabra de Dios. Y vamos a verlo, hermano, en una versión en la Biblia, hermano, latinoamericana, o mejor dicho, la Biblia católica. Vamos a ver qué dice la Biblia católica. 1 de Juan 3, 8. Dice, en cambio, quienes pecan son del diablo. Pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Esto lo dice la Biblia católica. El que peca, en cambio, quienes pecan, dice, son del diablo. Pastor Emilio, ¿y cómo es eso quienes pecan? Por ejemplo, hermano, vamos a ver la lista de algunos pecados que el hombre tal vez esté practicando. Vamos a ver lo que dice el libro de 1 Corintios. Vamos a ver capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 6. Vamos a ver, hermano, a la palabra. Vamos a ir a la palabra. Esto no es ninguna filosofía mía, este no es ningún criterio mío, esto no es ninguna falacia, este no es algo inventado por mi persona. No, de ninguna manera. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Qué dice? Ni los idólatras. Lo que le rinden culto a una imagen, a una escultura. Lo que le hacen, hermano, reverencia. Lo que veneran, hermano, de repente una estatua, sea de oro, de plata, de yeso o de madera. Eso se llama idolatría. Y dice la Biblia que los idólatras, ¿y qué me dice? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los que tienen relaciones sexuales, un varón con otro varón. Eso es pecado, es algo abominable. Y sigue diciendo, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué dice, hermano? Heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿por qué estas personas no van a heredar el reino de Dios? Porque son pecadores. Es duro, hermano, lo que le voy a decir. Porque son del diablo. No lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. El que practique el pecado es del diablo. Está claro. Acá no se necesita, hermano, estudiar teología para entender este versículo. Está claro. Aquí no se necesita, hermano, por decirlo así. Voy a ayunar para que Dios me dé entendimiento a esta palabra, para poderla comprender y entender y que Dios me dé revelación. No. Está más claro que el agua. Amén, hermanos. Está claro. Ahora, nosotros, usted y yo, sea hombre o mujer, cuando usted practicaba el pecado, dígalo usted, hermano, escriba ahí, no abra su micro, escriba ahí. ¿De quién era usted? ¿Era de Dios o era del diablo? ¿De quién éramos nosotros? ¿De quién éramos, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Éramos del diablo. Satanás era nuestro amo. Nosotros éramos esclavos del pecado.
Satanás nos manejaba a su antojo. Él era nuestro amo. Y nosotros, ¿qué cosa éramos, hermano? Éramos sus esclavos. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Amén, hermanos. Y Jesucristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Pastor, ¿qué me está hablando usted? Sí, hermano, vayamos a lo que dice Colosenses. Vamos a ver, Colosenses, el capítulo 1, gloria a Dios, hermanos. Colosenses, el capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando se habla de potestad, se habla de poder. O sea, Cristo nos ha librado ¿de dónde, hermano? De la potestad, del poder de las tinieblas. ¿Y qué más? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso que Jesucristo, cuando él, hermano, empezó a predicar el evangelio, ¿sabe cuál fue el mensaje? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Como diciendo, arrepiéntanse, síganme que yo soy el reino de los cielos. Eso es lo que Jesucristo estaba dando a entender. Es lo que Jesucristo, hermano, estaba revelando a los hombres cuando empezó su ministerio público. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué bueno que un día también ese evangelio poderoso llegó a nuestras vidas. Por eso que la palabra de Dios dice, Pablo dijo, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermano, el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Para seguirnos deleitando en las cosas de este mundo? No. Para salvación. Para salvación. Por eso que nosotros como cristianos nunca debemos de dejar de predicar el evangelio. Dios te bendiga, hermanito Alex. Nunca, hermano, debemos de dejar de predicar el evangelio. Porque a través del evangelio, hermano, cuando una persona se le predica a Cristo, cuando una persona oye el evangelio, alabado sea el nombre del Señor, y recibe a Jesús en su corazón, por medio del evangelio, sabe que Dios le da la potestad de ser llamado un hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso que Juan decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué cosa, hermano? Hijo de Dios. ¿Y cómo usted alcanzó ahora ser llamado hijo de Dios? Porque escuchó el evangelio, porque creyó en el evangelio y lo recibió a Jesucristo. Y Dios nos ha dado esa potestad o ese poder o esa autoridad. ¿Sabe de qué, hermano? De ser llamado hijo de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver a la palabra, hermano. Vamos a ir a la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Juan capítulo 1, versículo 12. Gloria sea el nombre del Señor. Note lo que dice acá. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice? Mas a todos, dice, mas a todos, sea hombre, mujer, los que le recibieron, o sea, todas las personas, hombre, mujer, de diferentes países, de diferente cultura, recibieron a Jesús, lo recibieron, hermano, lo aceptaron. A los que creen en su nombre. ¿Qué implica cuando acá Juan dice a los que creen en su nombre? Es que ellos creyeron o hemos creído
en la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz. Hemos creído, hermano, que Él expió todos nuestros pecados, que Él cargó todos los pecados de la humanidad. Nosotros hemos creído en esa obra redentora y nos hemos arrepentido. Y por ende, hermano, allí Dios, no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra, nos da la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Así que, querido amigo, aquellos que por primera vez se están uniendo a este live, usted podrá tener religión. Usted me podrá decir, Pastor Emilio, yo profeso mi religión. Yo soy budista. Pastor Emilio, yo profeso la religión del Islam. Yo soy practico la religión del budismo. De repente usted me dice, yo soy católico. Me puede decir. O puede usted, hermano, pregonar a los cuatro vientos. Yo tengo mi religión. Pero déjeme decirte, querido amigo, que la religión no salva a nadie. No, no salva a nadie. Ni la denominación, ni el concilio, ni el título denominacional. Hermano, quien salva es Jesucristo. Quien salva es Jesucristo. Por eso que bien claramente dice la Biblia, para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Si una persona quiere ser un hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer, hermano? Tiene que arrepentirse. Así de fácil. Tiene que arrepentirse y convertirse en un verdadero cristiano. Acá no se trata, hermano, de que usted tiene que ser un convencido, no. Tiene que arrepentirse. Ahora, una persona que es arrepentida, entonces va a manifestar frutos. Va a manifestar ciertos caracteres. Y para empezar, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice, de modo pues, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, Nicodemo, la palabra de Dios lo dice, que él era un hombre religioso, un hombre conocedor del Torá. Era un principal de la sinagoga. Por si acaso, Nicodemo no era un personaje común, no, era un personaje muy reconocido, muy famoso. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? Él nunca había experimentado el nuevo nacimiento. Porque para ser un hijo de Dios, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo, como tenía él prejuicios de acercarse a nuestro Señor Jesucristo, por temor, hermano, a otros líderes de su secta u organización, dice que él vino de noche a buscar a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios. Mire, el mismo Nicodemo da testimonio de Jesús. Sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Nicodemo reconoce a Jesucristo como un maestro y reconoce la unción y el poder que había en él. Por eso que Nicodemo dice, nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. O sea, Nicodemo sabía, hermano, que Jesucristo tenía un respaldo de parte de Dios. Sanidades, prodigios, milagros, cosa que él no lo tenía. Tenía un título, sí, pero no tenía el respaldo de parte de Dios. Por eso que yo siempre voy a decir, los títulos, las diplomas, no garantiza que sea un hombre de Dios. Un hombre de Dios es aquel, hermano, que se ha arrepentido. Es aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento. Y por ende, su nombre está escrito en el libro de la vida.
Entonces cuando Jesús oye lo que le dice Nicodemo, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primeramente le dijo, no puedes ver el reino de Dios si tú no naces de nuevo. Cuando Jesucristo le dice estas palabras, Jesucristo le está hablando verdades espirituales. No le está hablando, hermano, un mensaje natural o literal, como los religiosos de aquellos tiempos y también de estos tiempos. Porque la palabra de Jesús son espíritu y son vida. Amén, hermanos. Entonces Nicodemo no entendía, mira, teniendo todos los grados en teología, porque la Biblia dice que era un principal de la sinagoga, cuando escuchó este mensaje de Jesús, él, como era un hombre natural y no discernía y no entendía las cosas espirituales, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso se debe de meter nuevamente al vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ya no le dijo no puede ver, sino le dijo ya no vas a entrar si es que no naces de nuevo. Por eso una cosa es ver y otra cosa es entrar. Y por ende, hermano, para que uno pueda ver el reino de los cielos y entrar también en el reino de los cielos, hay que nacer de nuevo. Entonces, todas las personas que nacen de nuevo por el agua, no está hablando del bautismo, sino del agua de la palabra, y está hablando por medio del Espíritu Santo, porque una persona para que nazca de nuevo, quien nos lleva, hermano, a un nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Amén o no amén, hermanos. Es el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo he experimentado eso. Y por ende, hermano, gócese, alégrese, porque ahora usted es un hijo de Dios. Somos sus hijos. Hermano, es muy importante esta palabra. Es muy importante que usted se afirme en esta doctrina, para que cuando vengan problemas, cuando vengan tentaciones, cuando venga el enemigo, hermano, a hacerte dudar de lo que tú eres, usted, hermano, saque la palabra. Porque el diablo, hermano, es un mentiroso. El diablo, que Dios lo reprende, hermano, es un embustero. Él, hermano, de una u otra manera va a querer hacerte confundir. Él no respetó al mismo Señor Jesucristo, hermano, no lo respetó. Y menos, pues, hermano, va a ser a usted. ¿Cómo es eso, Pastor Emilio, que no respetó a Jesús? Porque incluso a Jesucristo mismo, hermano, le quiso poner dudas. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermano, nos enseña claramente que cuando Jesucristo estuvo en el desierto, luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, usted sabe, ¿no? Él dice que tuvo hambre, hermano. Y mire el astuto de Satanás, como vio que Jesucristo tenía una necesidad como hombre, como humano. Repito, Jesucristo tenía una necesidad, porque Él fue 100% humano estando aquí en la tierra y 100% divino. Pero como hombre, Él tuvo hambre, como lo tiene usted, como lo tengo yo. Amén, hermanos. Jesús también sabía comer. Y precisamente en esa necesidad que Jesucristo estaba pasando, allí vino Satanás. Ahí vino el enemigo. ¿Y qué le dijo? Si eres hijo de Dios. Mire este atrevido, hermano. Si eres hijo de Dios. Como queriéndole a Jesucristo hacerle dudar, ¿no? Si eres hijo de Dios, di pues que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se da cuenta? Mire, imagínense si Jesús
Claro que es algo imposible, ¿no? Un ejemplo nada más. Si Jesús no hubiese tenido en la seguridad de que era un hijo de Dios, tal vez Satanás lo hubiese confundido, porque esa es una de las estrategias que Satanás, hermano, y en estos tiempos está usando, poniéndole duda. Él siempre va a buscar la manera que usted no crea a esta palabra, como lo hizo con Eva. Con que Dios os ha dicho. Cuando Eva escuchó, ¿qué me pasa? Le puso duda. No, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman de este fruto porque van a ser como Él. Dios no quiere que ustedes coman. Y empezó a meterle la cizaña. No, Dios es malo, Dios es egoísta, Dios es celoso. Cómelo nomás, no te va a pasar nada. Eso es lo que pasa con Dios. ¿Por qué no quiere que coman ese fruto? A ver, ponte a pensar, Eva, ¿por qué no quiere que comas? Porque Él no quiere que tú seas como Él. Y Satanás, hermano, le puso duda y logró su objetivo. Y lo mismo quiso hacer con Jesús. Si eres hijo de Dios, yo le pregunto a usted, hermano, ¿acaso Jesucristo no sabía Él que era un hijo de Dios? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sabía o no sabía? Sabía. Sabía, hermano, que era un hijo de Dios. Por eso, cuán importante, hermano, que usted tenga esa convicción, esa seguridad de lo que es. Eso se llama fe. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿O está dudando, pastor, yo no sé si soy un hijo de Dios? Hermano, la palabra, Jesús inmediatamente sacó la palabra. No solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A mí, ¿cuántos hermanos me han dicho? ¿Y quién te ha dicho que tú eres pastor? Dios. A ver, ¿de qué denominación eres? ¿De qué organización eres? Hermano, ¿qué culpa yo que ellos tengan prejuicios? ¿Qué culpa yo tengo, hermano, que yo tenga prejuicios? Yo a veces, había un pastor muy contencioso, recuerdo, que me dijo, ¿y a ti quién te ha puesto como pastor? Dios. No, pero esto, lo otro. Hermano, si tú no quieres aceptar o creer que soy un hombre de Dios, ¿qué culpa tengo yo? Pues, hermano, reclámele a Dios. Pero yo tengo la seguridad, tengo la certeza, y a mí nadie me va a hacer dudar de lo que soy. Y esto no es orgullo, hermano. Esto se llama tener identidad, tener esa convicción de lo que ahora uno es delante de Dios. A mí qué me importa, hermano, que los religiosos, a mí qué me importa que hoy en día muchas denominaciones, organizaciones o concilios no me reconozcan como un hombre de Dios. ¿Qué me importa a mí eso, hermano? Es mi convicción con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo estoy plenamente convencido, pues, hermano, que soy un hijo de Dios. Por la misericordia y la gracia de Dios soy un siervo de Dios. Soy un esclavo de Dios. Entonces, eso se llama, hermano, tener convicción. Por eso yo quiero animarle a usted lo que somos ahora. A ver, escriba allí usted, hermano. ¿Qué es ahora usted, hermanita Claudia? Escriba ahí. ¿Qué es ahora usted, hermano José? Hermanita Dailén, hermano Alex, hermana Meli. ¿Qué cosa es ahora usted? En base a 1 Juan. Amén. Es una hija de Dios. Y a veces el diablo viene y te dice, pero ¿cómo tú vas a ser una hija de Dios si estás enferma? ¿Cómo vas a ser tú una hija de Dios? Mira cómo estás, sin plata, sin dinero. ¿Cómo vas a ser una hija de Dios? Hermano, Jesús pasaba unas necesidades tremendas en el desierto. Pero eso no cambió nada. Eso no cambió nada. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué cree usted, hermano? Que porque somos hijos de Dios, no vamos a pasar por situaciones, no vamos a pasar por adversidades, no vamos a pasar por problemas, por dificultades. Vamos a pasar. Es necesario, lo dijo Pablo,
que a través de muchas tribulaciones arrebatamos el reino de los cielos. ¿Quién le ha dicho a usted que porque ahora es un hijo o una hija de Dios no va a pasar pruebas? La iglesia estaba pasando persecución, hermano. Y Juan le dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan capítulo 3, hermano. Primera de Juan capítulo 3. Gloria sea el nombre del Señor. Usted y yo somos hijos de Dios por el amor del Padre. Mirad cuál amor, dice acá, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermano, el mundo nunca nos va a aceptar. Jesús dijo, el mundo os aborrecerá, pero confía en mí, que yo he vencido al mundo. Amén, hermano. ¿Qué importa lo que diga el mundo? ¿Qué importa, hermano? Agárrese esta palabra. Lo que diga el mundo nunca nos va a aceptar. Ellos dicen también que son hijos de Dios. No, son creación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es muy importante, hermanos amados, que cuando usted lee el versículo 2, primero en Juan capítulo 3, versículo 2 dice así, amados, ahora somos hijos de Dios. Mire cómo enfatiza Juan, dice, ahora recién somos hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, qué tremenda palabra. Voy a tratar, hermano, de desglosar este versículo. Yo me gozo, hermano, con esta palabra, la verdad, y quiero transmitirle estas revelaciones. Mire, Juan nuevamente le dice, y nos dice a nosotros, ahora recién somos hijos de Dios. Pero ¿sabe qué, hermana Claudia, hermano José? Disculpen que tome el nombre, hermanita Meli, hermano Alex, hermanita, los que están acá en la ventanita. Pero ¿sabe qué? Aún no se ha manifestado. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero, dijo acá la palabra, Juan dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo venga por segunda vez, que dice, vamos a ser semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Somos hijos de Dios ahora? Sí, somos hijos de Dios. Dios lo bendiga, hermanita Liboria. Somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que todavía, hermano, vamos a hacer en el futuro. Le voy a explicar. Cuando Jesucristo murió, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Él resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Ya proféticamente habían hablado muchos profetas del Antiguo Testamento, sobre todo Isaías, el profeta mesiánico, habló de la muerte e incluso de los padecimientos, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue Isaías y otro profeta más. Y nosotros sabemos perfectamente, sabemos que cuando Cristo resucitó, ¿cómo resucitó Él? ¿Resucitó con un mismo cuerpo? Escriba ahí, ¿sí o no? Repito, ¿resucitó con ese mismo cuerpo? No. Él resucitó, hermano, con un cuerpo glorificado. Y Él se fue con un cuerpo glorificado. Y vendrá, hermano, con un cuerpo glorificado, lleno de la gloria de Dios. Él resucitó con un cuerpo incorruptible. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos.
Por eso que Juan acá dice, miren hermano, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan? Amén. Somos hijos de Dios, sí, pero no se ha manifestado todavía lo que vamos a hacer. Todavía no. Por ahora no. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo venga por segunda vez, mire hermano, yo creo que va a haber un arrebatamiento. Yo creo, y no voy a entrar en detalles, esta plataforma no es para hacer debates. Hay hermanos que tienen otra postura, dicen que la iglesia sí va a pasar por una gran tribulación. Yo respeto otra postura, aunque no la comparto, y eso se respeta. Pero cualquiera que sea la postura, hermano, hay que estar preparados. Pero yo creo, hermano, que sí va a haber un arrebatamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Pablo enseña a la iglesia de Tesalónica, y claramente, hermano, Pablo dice, ¿no? Que los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar, hermano? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego, nosotros, lo que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y así estaremos para siempre en las nubes con el Señor. ¿Me están entendiendo? A mis hermanos. Pero algo nosotros vamos a experimentar en el arrebatamiento. Y Pablo, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, él está revelando, hermano, un misterio. En 1 Corintios capítulo 15, habla, hermano, que este cuerpo corruptible será transformado a un cuerpo incorruptible, o sea, a un cuerpo glorificado semejante al cuerpo que Jesucristo hoy en día tiene. Semejante al cuerpo que cuando Jesucristo resucitó. Por eso que usted lea bien claramente, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay muchas cosas. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Cristo venga, que dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos se gozan, hermano? A ver, ¿cuántos quieren tener ese cuerpo glorificado semejante al del Señor? ¿Cuántos se gozan? Amén. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo, hermano! Aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes, digan amén, hermano, cuántos de ustedes, los 40 y tantos que están escuchando esta palabra, cuántos de ustedes tienen esta esperanza? Porque es una esperanza. ¿Cuántos de ustedes, de ustedes tienen esta esperanza de un día tener un cuerpo glorificado? Por supuesto que yo tengo esa esperanza. Esa es mi esperanza. Pero esa esperanza tiene que ir acompañado también, hermano, con una dedicación, una consagración, una búsqueda, un sometimiento, una purificación. Por eso que cuando usted lee el versículo 3, mire, acá es el contexto del versículo 2. Note lo que dice acá este versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál es la esperanza? De tener un cuerpo glorificado, de ser semejante a Cristo cuando Él venga por segunda vez. Y todo aquel dice que tiene esta esperanza, que dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, hay cosas que Dios no las va a hacer. Por eso que a veces yo escucho oraciones de muchos pastores, de muchos ministros, dice, Señor, purifícame, Señor, límpiame. No, usted y yo tenemos que purificarnos. La Biblia lo dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza, que dice, se purifica a sí mismo.
Usted tiene que consagrarse. Usted tiene que limpiarse. Usted, hermano, tenemos que vivir una vida consagrada, una vida apartada de pecado, vivir una vida en santidad, ya no vivir de acuerdo a las corrientes de este mundo, ya no participar en las cosas de este mundo. La Biblia dice que no tenemos que amar las cosas de este mundo. La Biblia dice que lo deseo los ojos, lo deseo la carne y la vanagloria de esta vida no proviene de Dios, sino de quién, hermano, del mundo. El mundo pasa y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermano. Así que si usted me dice, pastor, yo he aceptado a Jesucristo, pastor, yo soy cristiano, pero déjame decirle, hermano, si usted por allí está cometiendo pecado, si usted todavía está participando de las cosas de este mundo, ni piense, ni lo sueñe, que si viene Cristo, hermano, se va a ir con Él. Yo no quiero mentirles, hermano. Le estoy hablando la verdad. No mi verdad, sino lo que dice la palabra de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Asimismo, usted tiene que purificarse. Hermano, por si acaso, yo no me voy a purificar por usted. Ni usted se va a purificar por mí. Usted y yo somos responsables de nuestra consagración. Yo no me voy a consagrar por usted. Yo no me voy a consagrar por mi esposa. Consagrándome yo, mis hijas se van a consagrar también. No es así. La salvación es personal, hermanos. Usted tiene la responsabilidad de consagrarse para el Señor. Amén, hermanitos. Usted tiene que tener la responsabilidad de consagrarse, de purificarse. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Primero Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así la bendita palabra del Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Escuche esto. Si alguno ama al mundo, así declara, entonces el amor del Padre no está en él. Así usted cante como un ángel, así usted toque el arpa como un querubín. Si usted todavía, hermano, sigue amando al mundo, eso quiere decir que no está el amor del Padre en usted, hermanito. No está. Por eso que la vida cristiana, hermano, es un cambio de vida. Habla de una consagración, hermanos. Habla de una renovación, de una reforma. De que si usted fue una mala esposa, ahora en el Señor tiene que cambiar. Ser una esposa conforme a la palabra de Dios. Si usted fue un mal esposo, fue un mal hijo, un mal ciudadano, un mal prójimo, ahora tiene que ser un buen cristiano. Ser un cristiano de luz. Amén, hermano, no es posible. Hoy en día muchos dicen que son hijos de Dios, muchos dicen que son cristianos y todavía están participando, hermano, en fiestas paganas, en fiestas mundanas. La Biblia dice claramente, hermano, que si alguno ama al mundo, que dice, el amor del Padre no está en él. Sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, hermano, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo le pregunto, hermano, ¿y quién controla el mundo en estos tiempos? El mundo está controlado por ¿quién? Escribe ahí, hermano.
¿Quién controla el mundo en estos tiempos? La palabra de Dios dice que el mundo está bajo el maligno. Repito, el mundo está bajo el control de Satanás. Es el diablo hoy en día, hermano, ha tomado control de muchos sistemas. Tanto, hermano, en lo político, en lo social, en lo cultural. Hay muchas organizaciones, hermano, que el enemigo ha tomado control. Los medios de comunicación, la televisión, la radio. Por eso que usted ve hoy en día, hermano, por eso que hay que tener bastante cuidado. Porque hay plataformas, hasta en las redes sociales, hermano, el diablo también está tomando control. Por eso que usted ve hoy en día, hermano, hay plataformas donde, hermano, están páginas de pornografía, de prostitución. Hay, hermanos, también plataformas donde te leen las cartas, donde tú quieres hacer brujería a alguien, puedes usar el TikTok. Señor, vamos a ver lo que dice Santiago. A ver, ¿qué dice Santiago? Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículo 4. Apague su micro, por favor. Gracias, hermana, muy amable. Santiago capítulo 4, el versículo 4 dice así. Dice así. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, escuche esto, hermano, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ya se constituye un enemigo de Dios. Qué tremenda palabra, hermanos. Qué tremenda. Y mira cómo Dios llama a aquellas personas que están amando al mundo. ¿Cómo lo llama? Oh almas adúlteras. Por eso, hermano, hay un adulterio físico donde un hombre, estando casado, tiene relaciones sexuales con una mujer, sea soltera o casada. Es un adúltero. Ese es un adulterio físico. Pero hay un adulterio espiritual. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando tú estás amando al mundo. Cuando tú de repente, o usted, con mucho respeto le hablo, hermano, en este momento está gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, mi alma te alaba, Señor. Pero después sabrá lo que está haciendo. No es correcto, hermano. Yo no estoy acá, hermanitos, para mentirles, sino para enseñar la palabra de Dios y prevenirles, sobre todo en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos difíciles. Si usted, hermano, quiere serse amigo del mundo, se constituye un enemigo de Dios. Por ende, tenemos que cada día pedirle a Dios que nos dé la fuerza, sí, para que nosotros podamos renunciar, para que no cedamos a las tentaciones, porque somos tentados, claro que sí. Si hay algo, hermano, que a mí me ayuda día a día a poder vencer las tentaciones, es porque no me descuido en la oración, porque no me descuido en estas actividades espirituales, en esta disciplina espiritual, el ayuno, hermano, la lectura de la palabra, la oración, la meditación de la palabra. Yo tengo que ejercitar ese llamado que Dios me ha encomendado de la predicación, de la enseñanza. Hermano, si yo dejara esto, la verdad, el enemigo ganaría ventaja. Por eso que usted nunca se descuide de su vida espiritual. Recuerde, hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. La Biblia dice, en el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 14 dice así: como hijos obedientes, no os conforméis, ya no practiques, ya no.
Ya no se conforman a los deseos, ya no se conformen a los deseos que antes ustedes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, que dice es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces, ¿qué cosa significa ser santo? Consagrado, apartado, dedicado exclusivamente para el servicio a Dios. Este cuerpo, hermano, tiene que ser consagrado. Este cuerpo, hermano, ya no está para que participe uno, hermano, de las cosas del mundo. ¿Me están entendiendo, hermanitos? Amén. Entonces, todo aquel que tiene esta esperanza, dijo el apóstol Juan, se purifica. Hay que purificarnos, hay que consagrarnos. Tenemos que pedirle día a día al Señor: Señor, ayúdame a renunciar, ayúdame a no pecar, ayúdame, Señor, cada día a consagrar mi vida para ti, a vivir una vida en santidad. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso que acá dice 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de un día que nuestro cuerpo sea glorificado, transformado y ser semejantes a Él cuando Él se manifieste, que dice, si tiene usted esta esperanza, tiene que purificarse a sí mismo como Él es puro. Cristo viene por una iglesia santa. Amén. Una iglesia consagrada, una iglesia, hermano, apartada del pecado. ¿Por qué, hermano? Porque el versículo 4 dice, 1 Juan capítulo 3, versículo 4 dice, porque todo aquel que comete pecado, que dice, hermano, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando usted peca, hermano, está infringiendo esta doctrina, está infringiendo la palabra. Así como el pueblo de Israel, hermano, cuando pecaba, ¿qué pasaba, hermano? Ellos infringían la ley. Pero ¿qué dice el versículo 5? ¿Qué dice, hermano? Y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo tuvo que venir, hermanos. Él expió todos nuestros pecados. Él ya cargó con todos nuestros pecados. Amén. Por eso que para eso apareció Él, para quitar nuestros pecados. Ahora Él nos ha limpiado. Él nos ha comprado, hermano. Él nos ha redimido. La palabra redención quiere decir comprar o adquirir. Pedro dice que nosotros hemos sido comprados, no con oro o plata o cosa corruptible, sino que hemos sido comprados con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Porque en Él, hermano, no hay pecado. Amén, hermanos. Y ahora miren lo que dice el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, o sea, todo aquel que sigue pecando, no le ha visto ni le ha conocido. Por eso, si hay alguno por ahí que dice, hermano, que es cristiano, pero sigue pecando, déjeme decirle, hermanos, déjeme decirle que esa persona no ha nacido nuevo. Esa persona, hermano, no le ha conocido al Señor, no ha tenido un encuentro todavía personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Así que, amigo, usted podrá tener religión, pero si sigue pecando, si sigue haciendo cosas malas, aunque tenga 4, 5, 6 o 20 Biblias en su casa, usted no le ha conocido a Él. Y por ende tiene que arrepentirse. Acá la Biblia lo dice, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Dios, hermano, nos ha llamado para que practiquemos la justicia. Tenemos que ser justos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora, dice la Biblia, versículo 8. El que practique el pecado es del diablo. Así de fácil. El que practique el pecado, hermano, lo dice la Biblia,
es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué cosa, hermano? Las obras del diablo. Miren lo que dice el versículo 9. Y esto va para todos nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Si usted dice, hermano, que ha experimentado el nuevo nacimiento, ya no practica el pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, la simiente, Cristo mismo, la palabra, permanece en nosotros. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Antes nosotros practicábamos el pecado, sí, pero ahora ya no. Ya no, hermanos. Ya no practicamos la borrachera, ya no practicamos el adulterio, ya no practicamos la fornicación, la borrachera y tantas cosas malas. ¿Por qué, hermano? Porque hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y para terminar, versículo 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, y mira cómo Juan dice, y los hijos del diablo. Eso quiere decir, hermano, que en esta tierra hay dos familias. No lo digo yo. Lo dice la palabra, los hijos de Dios que somos nosotros, o son aquellos que han nacido de nuevo, hermano, han experimentado el nuevo nacimiento y por ende su nombre está escrito en el libro de la vida. Esos son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Cuidado. Hermano, Dios nos ha llamado a que tenemos que amarnos los unos a los otros. En esto conoceréis, dijo Jesús, que soy verdaderamente mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. Hermano, en la vida cristiana vamos a pasar por diferentes situaciones. A veces se van a levantar, a veces, hermano, van a murmurar. Vamos a pasar. Y Dios permite situaciones. ¿Sabe para qué? Para perfeccionarnos. Y Dios nos enseña, hermano, a perdonar y amar. Hermanos, no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios, somos perdonados, somos justificados, somos santificados, somos el templo del Espíritu Santo. Y tenemos esa esperanza de que un día este cuerpo corruptible será transformado a un cuerpo incorruptible, semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo veremos tal como Él es, seremos semejantes a Él. Espero que esta palabra, hermano, le haya sido de gran bendición para su vida. Allí donde usted se encuentra, hermanito, déale gracias a Dios. Si hay una vida en esta noche, si hay una vida que quiera reconciliarse, de repente todavía ha estado cometiendo pecado, tal vez por ignorancia, o si hay una vida hoy que le diga, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, quiero entregarte mi corazón, yo quiero orar por usted, hermano, quiero orar por usted, amigo, que tal vez usted no ha nacido de nuevo, tendrá religión, pero no ha nacido de nuevo. Déjeme orar por usted. Allí donde usted se encuentre, repita esta oración conmigo. Dile así: Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es tan clara. Tu palabra nos hace ver nuestra condición. Gracias. Dile allí, amiga o amigo, que quieres entregar tu vida al Señor. Dile así: perdóname, Padre. Perdóname porque yo he estado andando